Bueno, mi nombre es Diego Franco, soy el actual vicealcalde de la ciudad de Manta, pero mis inicios no siempre fueron políticos. De hecho, yo en la política tengo apenas un año. Mi historia es súper rara y es loca a la vez. Yo comencé en mi bachillerato, lo hice de ciencias exactas, es decir, en ese momento ciencias exactas eran biología, química, física y todas esas materias difíciles. Luego me graduó y quise ser abogado, entonces me fui a Quito, porque mi papá me decía como que abogado, si no hay ningún abogado en la familia, entonces ahora te hagan un de abogados y mira qué tal. Me fui a Quito, probé suerte 3 meses, me encantó, pero me di cuenta que no era lo mismo. Y luego decidí irme por el comercio, por la administración de empresas. Si se dan cuenta, nunca no tenía un objetivo de vida. O sea, que es muy normal cuando somos jóvenes que no piensen que uno tiene que saber lo que va a hacer en la vida, porque no es así. Comencé con ciencias exactas, luego fui a leyes, terminé estudiando una carrera administrativa, hice la maestría de administración de empresas y terminé siendo político. Entonces, lo que quiero decirles, como una introducción, es que el liderazgo no tiene un camino, no tiene una ruta fija. A veces la vida te da oportunidades y no tienes que saber aprovecharlas, y está ahí, creo yo, el sentido de ser líder, porque tienes que aprender a llegar a tu camino primero como para poder llegar al resto de tu vida. ¿Cómo identifica el liderazgo con sus propias palabras? Yo creo que el liderazgo básicamente se divide en 2 cosas, en empatía y en honestidad. Empatía con el resto de personas y honestidad contigo mismo. El peor error de un líder es querer imitar a otro líder, porque vas a fallar en el intento y vas a fracasar. Siempre la esencia de uno es lo más importante. ¿A qué me refiero con eso? Yo quizás no tengo la voz aguda y quizás no doy el mega discurso cuando hablo, pero la gente quizás me ve como un líder porque cuando yo entro a un lugar siempre saludo a todo el mundo sin importar quién es. Y esos pequeños detalles son los que al final del día te hacen un líder. Porque la gente no se acuerda del mega discurso, la gente no se acuerda de tu tono de voz, ni siquiera de cómo vistes, se acuerda de cómo los trataste. Y ahí viene la empatía. Para mí eso es el verdadero liderazgo, cuando eres en empatía, cuando los problemas generales tú los adoptas como propios e intentas por lo menos dar una solución. Porque si tú vas por todos lados cometiendo cosas y luego no las cumples, la gente se empieza a hablar de eso. Eso para mí es la forma que yo percibo el liderazgo. La siguiente pregunta es, ¿cuál considera usted que es la diferencia clave entre ser un líder y ser un jefe? Para mí la diferencia clave entre ser un líder y un jefe es cómo afrontas ciertos problemas. Por ejemplo, para poner un ejemplo muy sencillo, cuando uno está al frente de una empresa, ya que ustedes son de la carrera de administración de empresas, a diario van a tener problemas que enfrentar. Por ejemplo, si es una empresa de exportaciones, va a tener problemas con el flete aéreo, con el flete marítimo, con el precio de mercado, miles de cosas. Un jefe lo que va a hacer es delegar a sus colaboradores y quizás traspasar el problema, o sea, pasarle el problema a ellos para esperar una solución. Un líder se va a empoderar del problema y va a hacerle un acompañamiento. Delegar es correcto y delegar está bien, uno no puede hacer solo, es un error. Creer que uno puede hacer las cosas solo o enfrentar el problema solo es el primer error y es el principal factor porque siempre uno fracasa como empresario. Pero si yo me empodero del problema, lo entiendo como tal y luego con mi equipo de trabajo busco una solución, eso es un verdadero líder. No dejarlos solo en el problema ni tampoco esperarse una solución de parte de sus colaboradores. Esa es la diferencia. El actuar y el empoderarse del problema como propio. El equilibrio entre liderar con empatía y ser efectivo en la toma de decisiones. El liderar con empatía es quizás lo más complicado, porque uno puede cometer el error de por ser consciente o por tener empatía con el resto, siempre decir que sí. Y ahí es cuando yo decía que la empatía tiene que ir de la mano de honestidad. Porque muchas veces es importante también decir que no. Que tu responsabilidad en la toma de decisiones debe primar. ¿Qué quiero decir con eso? El buen líder no es el que trata de resolver todos los problemas, sino el que ubica los problemas y actúa en lo que sí puede tener una solución.
sería muy irresponsable de parte mía, por ejemplo, en mi cargo de vicealcalde, ir por todos los barrios diciendo sí, te voy a resolver esto, sí, te voy a resolver esto, sí, te voy a resolver esto, cuando ni siquiera tengo los recursos para hacerlo. Primero, no solo queda mal mi imagen, sino que dejo mal a la alcaldía, ¿me entiendes? Lo mismo pasa con un líder empresarial. Uno, si sabe cuáles son sus recursos, no solo financieros, sino también de talento humano, por ejemplo, no puede meterse en 10 o 12 o 15 líneas de negocio cuando no tiene ni siquiera el dinero para hacer bien uno. Entonces ahí viene el balance. La realidad y el éxito de ser líder está en saber cuáles son las limitaciones de uno y en base a eso poder mostrar su accionar. Caso contrario vas a quedar mal y no te va a ver ningún líder, sino quizás hasta un fracasado. Y ese es el problema. ¿Cuál ha sido su enfoque para crear y mantener un ambiente de trabajo positivo y colaborativo? Desde que soy microempresario, porque yo soy microempresario, yo no soy quizás el empresario más exitoso de la ciudad y quizás estoy muy lejos de serlo. Tampoco soy el político más exitoso de la ciudad y también quizás estoy muy lejos de serlo. Pero sí considero que donde voy dejando huella. ¿Y cómo enfoco, cómo he logrado eso? Siempre preocupándome por el ser humano antes que por el capital. Las dos cosas son importantes. No puede ir nadie por el mundo a decirle que el capital no es importante porque sin capital tampoco hay humanidad. Las dos cosas van de la mano. El capital es tan importante como la humanidad. Pero si tú tienes que escoger entre la humanidad y el capital, siempre la humanidad debe prevalecer. Me dedico siempre a conocer a las personas que trabajan conmigo. Hay muchos líderes o jefes que no tratan bien a ese tipo de trabajo y no se dan cuenta que ese tipo de trabajo es el que les cubre las espaldas y que incluso les puede ayudar a salir adelante. Si usted tiene un equipo de trabajo que está comprometido y que está con usted solo por el suelo de la remuneración, está destinado al fracaso. Siempre hay que empoderar a las personas, darles su espacio, reconocer sus capacidades y también fortalecer sus debilidades. Cuando usted logra eso, o la persona percibe que usted está intentando hacer algo así, usted va a tener un equipo comprometido, que viene el éxito de un líder. Ese es mi enfoque. Conocer a la persona, conocerla bien, porque tiene que saber cuáles son sus fuertes, sus debilidades, las oportunidades que tienen con ellos, se hace un FODA con ellos. Y luego que tú tienes eso delineado, bien marcado en la cancha, tú ya sabes cómo trabajar con ellos, que ahí viene el éxito de tu equipo de trabajo. La siguiente pregunta es que tanto Marciana como alcaldesa y usted como vicealcalde en estos momentos son líderes de esta ciudad. Entonces mi pregunta es ¿cuál fue la parte más difícil para usted cuando tuvo que asumir este cargo? De todas las preguntas que han hecho es algo que no les he comentado. Lo más difícil de ser un buen líder es seguir siendo un buen padre, un buen esposo, un buen hijo. Justamente ya había prometido a mi mamá voy a almorzar con ella, por ejemplo, no la veo hace 15 días. Mi mamá vive a 4 cuadras mías, ya le tuve que decir, mami, ya no hago almuerzo, voy a la cena. Entonces, eso sí me asusta porque si sigo así, quizás no voy a ser un buen líder en el tiempo. Uno tiene que tener un balance, uno puede descuidar a su familia por la ciudad, por más que un político te diga, yo voy a estar en la ciudad, o sea, soy el padre de la ciudad, sí, chévere, todo lo que tú quieras, pero si tú no tienes un refugio que es tu familia, no tienes nada, todos somos humanos. O sea, al final del día, al final de la jornada, se apagan las luces, se acaba el show, tú regresas a tu familia, pero si no tienes familia, ¿qué haces? Entonces, lo más difícil, volviendo a la pregunta, ha sido eso, cambiar todo mi rutina familiar. Hay ciertos sacrificios que hacer, por ejemplo, ya no puedo ir al gimnasio, por eso estoy gordo, tampoco me importa mucho, pero sí es importante también eso. Ya no tengo tiempo para, por ejemplo, ir al cine, me encanta, pero sí mejor está, por ejemplo, salir a las 8 de la mañana como todos de casa, pero llegar a las 11 de la noche. Mis hijos tienen 7 años, 5 y 2. Yo no los veo ni al irse ni al llegar, están dormidos siempre por acá. Eso es lo más duro, pero ahí viene el éxito del líder. Cuando tú tienes un equipo comprometido, ellos te pueden ayudar también a decirte, ¿sabes qué, jefe? O quiero, o sea, yo me encargo de hacer la redacción de tal reporte, vaya a ser usted hoy día para sus hijos. Si no lo hacen, no eres empático con ellos, yo tampoco voy a ser empático contigo. Entonces, el éxito, para que las cosas no sean tan complicadas, es tener un equipo de trabajo que también esté comprometido, pero que sepan que tú los respaldas, para que te respalden a ti.
Mi pregunta es, ¿qué consejos le daría a alguien que está comenzando su camino como líder o busca mejorar sus habilidades de liderazgo? El consejo que yo les voy a dar sobre este tema es quizás el peor consejo de todos, o el que quizás nadie va a querer escuchar, pero es lo que me sirvió a mí. Yo nunca, desde que salí del colegio, nunca vi el éxito como un chanchito de dinero, ni vi el éxito como un Ferrari o una mansión. Que no es malo, ojo, todos tenemos derecho y si queremos lo mejor siempre está bien. Pero yo les aconsejo a los jóvenes que están buscando ser los nuevos líderes de esta ciudad o de este país, que no se enfrasquen en eso, que busquen su propio camino. Y eso suena muy trillado, pero que no escuchen a sus papás cuando les dicen que tienes que ir a estudiar, porque tú todavía no lo sientes. De nada sirve estar acá en la universidad 4, 5, 6 años si tú realmente no querías eso. ¿Qué tal si tú eras un excelente jugador de videojuegos? Hoy hay gamers que hacen más dinero que los políticos, por ejemplo, los políticos honestos. Hoy hay deportistas que tienen más talento y hacen más dinero que empresarios, portadores de pesca. Entonces, lo primero que hay que hacer es ser honesto con uno mismo, por al principio, y saber cuáles son tus fuertes, tus debilidades. Nuestros papás siempre nos han dicho, y nuestros abuelos siempre son nuestros papás, tú sales acá, tienes que estudiar, ve, tú estás haciendo trabajo. Y la vida nunca es así. O sea, no es así la vida. No tiene un orden específico. Hay gente que es millonaria recién a los 65 años, puede fracasar 50 veces en la vida. Hay otros que lo son a los 18. Entonces, mi único consejo es que sigan su propio camino, no se enfrasquen en lo que ve en la sociedad y que no dejen que eso les presione. Porque si yo mañana tengo 25 o 27 y todavía no tengo un carro propio, no significa que he fracasado en la vida. Significa que estoy distraído en otras cosas, en éxitos de otras personas y no en mi propio camino. Hay que seguir nuestro propio camino, que las cosas siempre llegan. Cuando trabajas con corazón y honestidad, siempre llegan. Quiero invitarlas a todos ustedes y a todos los chicos que estén viendo este video, si es que hay más chicos viéndolo, que se involucren un poco más en temas de ciudad, que no crean que estos cargos son para personas mayores, que no crean que estos cargos son para personas que han estudiado una carrera específica o que tienen algún tipo de parentesco con algún político o con algún empresario fuerte de la ciudad. Todo lo contrario, necesitamos gente joven con ideas como las suyas, con todas las ganas de trabajar por su ciudad, y por eso hago un llamado a todos para que se empoderen de su ciudad. La ciudad hoy más que nunca y el país más que nunca necesita justo ideas frescas, y nadie mejor que ustedes que manejan tecnología, conocimientos y conocen el mundo como ninguno de nosotros lo conocemos. Así que ustedes tienen hoy sí la responsabilidad de sacar esta ciudad, este país adelante. No piensen que son el futuro, ustedes son el presente. Bueno, en primer lugar, en nombre de mis compañeras y mía, darle muchas gracias por su tiempo y por poder responder cada una de nuestras preguntas. Y bueno, más que todo por, a pesar de usted ser una persona muy ocupada, tener el tiempo y darse la molestia de poder atendernos a nosotros. Y bueno, quedamos muy agradecidas y ya, muchas gracias. Gracias a ustedes, no hay ninguna molestia cuando quieran.